¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Chile Check, el primer programa de verificación del discurso público de la televisión chilena. Y hoy tenemos un programa especial, un programa larga duración dedicado al debate televisivo de los candidatos presidenciales, el debate de Anatel. Como siempre, nos acompañan Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público, bienvenido. Hola, Daniel. Y Alejandro Fernández, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Contemos un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Qué nos vamos a dedicar específicamente hoy? Bien, como tú dijiste, vamos a ver fundamentalmente el debate que hubo esta semana en Anatel, pero nos focalizamos en dos candidatos, el candidato Piñera y el candidato Guiller, y respecto a cada uno de ellos elegimos 4 frases que vamos a analizar hoy día. Y no solamente vamos a analizar las frases, Alejandro, sino que más adelante también vamos a ver más o menos cuáles son las ventajas y las desventajas de la forma de comunicar que tienen ellos, ¿no? Sí, en qué están bien y en qué se caen un poco. Exactamente, hoy día como un programa especial un poco más largo, vamos a poder analizar en forma más largas, no solamente estos dos candidatos, sino que incluso podemos hacer un balance general de los 8 candidatos en Chile Check. Y de ver entonces cómo se están comunicando a la vista de lo que hemos logrado descubrir en Chile Check cuando quedan pocos días para la elección presidencial. ¿Listos para chequear? Listos. Comencemos el chequeo entonces de los candidatos presidenciales. Y vamos a partir con Sebastián Piñera y un cartelito que ha sido súper importante en la polémica y en la discusión pública después de que él lo mostrara en este debate de Anatel. Aquí están las cifras de victimización de ENUSC, la encuesta que hace el INE, y muestra claramente que durante nuestro gobierno la delincuencia retrocedió, igual que el narcotráfico, y que durante este gobierno está incrementándose y a veces fuera de control. Ya, ahí está entonces lo que dice Sebastián Piñera, ahí está el cartel. La frase es la siguiente, muestra claramente ese cartel, esas cifras, que durante nuestro gobierno la delincuencia retrocedió, igual que el narcotráfico. Y que durante este gobierno está incrementándose y a veces fuera de control. Según Chile Check, lo dicho y lo mostrado por Sebastián Piñera es... engañoso. ¿Por qué es engañoso, Alejandro? Sí, esto requiere varios análisis. Primero uno podría evaluar la prueba frase, que también podemos tener tiempo para eso, pero nosotros quisimos partir primero con la gráfica, que fue bien llamativa, como decías tú, generó cierto ruido ayer en las redes sociales, etcétera. Entonces, veamos la gráfica. Vamos a verla. Vamos a verla para ir desmenuzando Eso. lo que muestra la gráfica. Ahí está. Ahí está. Ya, pues esta gráfica llama la atención principalmente por dos cosas. Uno tiene que ver con el año de la primera barra, que habla del 2010 y estrictamente del 2009. Las cifras son correctas, las 3 cifras, pero en el caso primero, el año es 2009. Ahora, sí nos parece que corresponde usar esa cifra en el caso de él porque él recibe el gobierno a principios del 2010, cuanto la cifra que venía el año anterior era el 30,7. Ya, o sea, el error aquí es que aquí debería haber dicho 2009 y no 2010. Sí, y de hecho nosotros preguntamos al comando del equipo programático y dijeron que fue un error. Y uno podría decir, bueno, podríamos entender que de buena fe fue un error. Pero lo que sí nos parece que no es discutible, que no pareciera que es un error, tiene que ver con el tamaño de cada una de los, digamos, de las... Veamos, Mauricio, que voy a tratar de acercarme para mostrar esto. Porque este es el 22, ¿no es cierto? Y es... 22 es menos de la mitad que 30. Claro. Cualquiera que vea a primera vista, sobre todo pensando en el contexto de un debate, Claro. es decir, donde no estamos con una pantalla grande como esta viendo el cartel, sino que uno ve los colores, ¿cierto? Probablemente no se distinguen bien los números, hace pensar que él tuvo una baja radical de menos de la mitad. O sea, aquí si uno ve las barras, baja más de la mitad. Exacto. Es casi un tercio. Sí, casi un tercio. Y ese efecto es el que nos parece produce, probablemente en quienes ven el cartel, una imagen distinta a lo que las cifras realmente muestran. Además, pensemos que a veces en el debate, en el fragor del debate, uno se puede equivocar o puede dar una falsa imagen, pero esto es un cartel que estuvo preparado. Es decir, podían haberlo hecho correctamente ocupando aquello que incluso en la propia estadística se describe debe hacerse, porque este tipo de uso de estadística está descrito incluso por la literatura como problemático para que la gente pueda interpretar correctamente los datos. A ver, Mauricio, pero volvamos al anterior para terminar de ver el anterior que estábamos viendo, el que muestra Sebastián Piñera, después vamos a ir a esto, pero volvamos al gráfico anterior para quedarnos con ese análisis. A ver, si un alumno te llega con ese gráfico, ¿qué nota le pone? Le diría que antes de ponerle la nota tiene que rehacerlo porque si no lo voy a calificar mal. Ya. Yo quiero agregar algo para explicar esto. Voy a hacer lo más sencillo posible, pero esto no parte, lo que uno ve acá es que no parte de cero, como era partir, sino que esto pareciera que parte como de un 18-20%. Entonces, acá lo que pareciera que está comparando es como un 10,7 contra un 2,8 contra un 7,3. ¿Y no podría ser Efectivamente, válido para tratar de hacer el punto o definitivamente algo que no se debe hacer, por ejemplo, desde el punto de vista académico? Sí, no, nos parece claramente que no es estricto, o sea, no, porque además jamás existe esa relación de un tercio entre uno y otro, ¿sabes? Sobre todo, nuevamente, hay que recordar el contexto en que él lo ocupa. Él exhibe un cartel que se ve con relativa distancia en la televisión
televisión, en un programa de gente no especialista, se ve muy rápidamente y por tanto la imagen deja los colores y las grandes diferencias. Y eso es lo que nos parece que es fundamentalmente engañoso. Veamos cómo sí podría haberse mostrado el cartel, digamos, hecho correctamente. Ahí está, entonces, cómo podría haber hecho esto mismo Sebastián Piñera, porque Piñera tiene un punto en que tiene razón. Pero esto podría haber sido... Y que de hecho ya habíamos chequeado en un programa anterior. Claro, recordemos que ya lo habíamos chequeado, esto de que efectivamente, según las cifras de la ENUSC, Piñera entrega al gobierno con cifras de victimización menores al que lo recibió. En eso tiene razón. Exactamente, de hecho, pero así podría mostrarse. Si hubiese estado esta cifra y la frase hubiese sido bastante un poco más rigurosa, la verdad que hubiese tenido que calificar como verdadero. Claro. De hecho, él va a la fuente, o sea, él ocupa fuente en el sentido como que se agradece que ocupe fuente, que parece que está tomándose en serio el chequeo de datos, pero al momento de ver la gráfica pareciera que se tentaron en mostrar un mayor cambio de lo que efectivamente hubo. Exacto, y aquí en esta muestra, que es la que consideramos debería haberse hecho correctamente, se corrige el año, como pueden ver el público, el 2009 es el año del 30.7, y se corrigen las proporciones. Entonces yo creo que la lección es que si vamos a preparar gráficas, porque estas se preparan, no se inventan en el minuto, hay que ser un poco más riguroso, si no Chile Check va a estar ahí. Claro. Ahora, hay otro tema además, que si uno viera el total, tendría que poner todos los años. Que hay, por ejemplo, el 2011 es un año en que se eleva, de hecho, la victimización que es durante su gobierno. También se escogen determinados años que son los que dan el mejor efecto, ¿no? Sí, y esto es importante porque también nos lleva a conversar un poquitito más del contexto de la frase. La frase tiene dos elementos de contexto que también nos parece muy importante aclarar. La primera es que él habla o involucra el narcotráfico. Técnicamente el narcotráfico no es medido en la ENUSC. El narcotráfico, los delitos de drogas, en general no tienen víctimas específicas concretas. Es la sociedad como un conjunto la víctima, pero no tienen el nivel de victimización que tiene un robo, que tiene unas lesiones. Y por tanto, la ENUSC no pregunta sobre eso. Por tanto, no tenemos datos para saber si ha crecido o no ha crecido el narcotráfico desde el punto de vista de la ENUSC. Que es lo que él decía en la frase. Sí, absolutamente. Y segundo, siempre le está sugiriendo, la otra vez hicimos el mismo comentario, ¿cierto? Está sugiriendo que las bajas y las subidas tienen explicaciones por acciones específicas de los gobiernos, por periodos muy concretos, y toda la evidencia, toda la literatura, todos los expertos concuerdan que en general los grandes cambios en delincuencia, ya sea para bajar o subir, se producen por factores o fenómenos que tardan años. Por ejemplo, él mismo en su gobierno propuso una reforma, la reforma del año 2013. Esa reforma demoró 3 años en ser aprobada y con muchos cambios pasó a ser la denominada agenda corta. Entonces esto da cuenta que incluso iniciativas de cambio que tengan impacto se demoran mucho tiempo en ser aprobadas, en ser implementadas, en generar cambio, y por tanto hay todo un tema de atribución causal, es decir, de atribuirse él la responsabilidad de la baja y al otro gobierno la alza, que no es técnicamente correcto hacer. Aquí tenemos otra cifra para abundar en este análisis, ¿no? Sí, la primera cifra que veíamos tiene que ver con victimización de hogares. Esta cambio se le pregunta directamente a las personas y también vemos que hay una tendencia parecida, pero en ningún caso es tan dramático el cambio. O sea, si uno mira, son menos de 2 puntos entre 2009 y 2016. Entonces, recordemos la frase, estábamos viendo la gráfica, ahora vemos la frase, y él hablaba de dos cosas. Decía primero, claramente bajó. Claramente no, porque de hecho en 2011 tuvo una subida y es bastante leve, digamos, el cambio. Y lo mismo el tema, y uno podría decir, claro, en 2003 sí fue claramente, en 2003 uno ve la línea completa y estaba en un 40,1% y bajó, por ejemplo, al 2007 al 32,2%. O sea, esa mirada de largo plazo, ahí sí uno ve, exactamente, uno ve en 4 años y después en 10 años cómo sigue bajando. Ahí uno podría hablar de claramente. Y lo mismo hablar de fuera de control, que es la frase, también nos parece un poco excesivo. Si uno mira, ha subido un poco, pero son 2 o 3 puntos porcentuales respecto a cómo entregó a él. Lo mismo acá, si uno mira, ha subido un par de puntos, por lo tanto, hablar de fuera de control también creo que no es bueno. Queremos como Chile Check que, por este no en el sentido de engañar a la opinión pública, demostrar que sí, hay un alza y es preocupante, pero en ningún caso está fuera de control. Claro. Revisemos la frase, recordemos la frase entonces de Sebastián Piñera. Muestra claramente el cartel del que ya hemos hablado, que durante nuestro gobierno la delincuencia retrocedió, igual que el narcotráfico. Ya hemos dicho que el narcotráfico es otro tema, no está incluido en esa estadística, y que durante este gobierno está incrementándose y a veces fuera de control. Ahí está la palabra, la expresión a la que hacíamos alusión. Por esto consideramos que lo dicho por Sebastián Piñera es engañoso. Chequeemos ahora una de las frases de Alejandro Guiller en el debate presidencial de Anatel. Cada peso en educación te ahorra 6 o 7 pesos en salud. Ahí está la frase de Guiller, clara, concisa. Dice, cada peso en educación te ahorra 6 o 7 pesos en salud. En Chile Check decimos que lo afirmado por Guiller es falso. ¿Por qué falso, Mauricio? Bueno, primero contextualizar la frase. Esta educación está hablando de educación preventiva en materia de salud. Eso es un área específica de la educación.
Y de acuerdo al método que tenemos en Chile Check, vamos a la propia candidatura a preguntar cuál es la fuente. Esto es un elemento central para poder hacer el análisis de la veracidad o no de la afirmación. Y la candidatura, el comando nos dijo que sería un dato que ellos obtienen por una discusión que hay en ciertos expertos, y textualmente nos dicen que la variación de 6 o 7 depende del estudio que se lea. ¿Ya? Y bueno, dijimos, bueno, pero dennos un estudio, ¿qué estudio? Y nos dieron las declaraciones de dos autoridades en el área, don Pier Paolo Baladelli y doña Margaret Chan. Fuimos a las declaraciones de ellos y en realidad son declaraciones muy genéricas, para nada con números específicos, sino que educar preventivamente en materia de salud es bueno y puede producir resultados positivos, pero no hay en esas fuentes que ellos nos entregan nada que indique que efectivamente hay un retorno de la magnitud de los 6 o 7 pesos. Ya, Alejandro, o sea, no hay ninguna fuente ni entregada por el mismo comando ni a la que nosotros podamos acceder que diga que efectivamente algo que puede sonar de sentido común, porque la frase suena bien, digamos, no le hace sentido, pero no hay una afirmación empírica de cuál es la fuente para afirmar exactamente qué es eso, magnitud de 1 a 6 o de 1 a 7. Sí, exactamente. De hecho, nos llamó la atención la frase porque en general el candidato no suele usar muchos datos específicos. Entonces dijimos, acá hay una información que claramente la estudió. Por eso fuimos con mucho entusiasmo a contar la fuente y la verdad que nos encontramos con estas frases súper genéricas que hacían antes como prevenir es mejor que curar, digamos. Claro, que podemos estar todos de acuerdo, pero otra cosa es decir que específicamente tiene un efecto medible. Claro, y es un retorno enorme, te fijas tú, es 1 a 6 o 7, es decir, es gigantesco y por tanto uno esperaría que en esto haya más rigor. Por ahí han andado circulando en algunos medios que habría una fuente, que no nos dio el comando, sino que el profesor James Heckman en Estados Unidos, que podría apuntar en esta dirección. Sin embargo, creemos que eso es una errada interpretación de los trabajos de Heckman. Heckman efectivamente intenta hacer evaluación de impacto de programas sociales, ¿cierto?, en estos temas, y por tanto no es solo educación, y al menos los estudios que alcanzamos a revisar no dan cuenta de retornos de esa magnitud, sino que están muy por debajo, así que pensamos que, por de pronto, porque ellos no la mencionaron, pero además no pensamos que sea la lectura correcta para el punto específico que él está señalando. Ahí está entonces. Revisamos nuevamente la frase de Alejandro Guiller. Cada peso en educación te ahorra 6 o 7 pesos en salud, por lo ya expuesto, Chile Check considera que eso es falso. Seguimos en Chile Check. Vamos a chequear otra de las frases de este debate presidencial. Donde tenemos un grave problema de cobertura es precisamente en la educación temprana. ¿Ya? Usted sabe que la cobertura en la educación temprana copago, es señor inferior Piñera? a la cobertura en la educación superior. Ahí está una frase del expresidente Sebastián Piñera, la vamos a revisar para chequearla. La cobertura de la educación temprana es inferior a la cobertura en la educación superior. Consideramos en Chile Check que lo dicho por Piñera es falso. ¿Por qué es falso, Alejandro? Sí, bueno, primero creemos que es importante definir qué es educación temprana. Consultamos a los expertos y también fuimos a las fuentes como la CACEN o la OECD, y todo se refiere a que tiene que ver con la edad de 0 a 5 años. Por lo tanto, ese es el periodo que uno debería comparar. Y él lo compara con educación superior, que es el, digamos, estudiante entre 18 y 24 años en educación superior, que se entiende no solamente universidad, sino también centro profesional, instituto de educación superior en Perfecto. Esos general. son los parámetros que según los expertos, por lo tanto, son los que hay que comparar para hacer la evaluación. Exactamente. Ok. Como vamos a ver en la gráfica, la verdad que es bastante claro en que la cobertura es mayor en educación temprana, de hecho un 50,3%, como vemos en la gráfica. Por lo tanto, ¿qué significa cobertura? Así en sencillo, es que de la cantidad de niños que están entre 0 y 5 años, el 50,3% va a educación temprana entre 0 y 5 años. Ya. Y en cambio, Mauricio, vemos que la educación superior, que está marcada en rojo, es bastante menor. Exacto, y por tanto, como era una afirmación binaria, cuál tenía más cobertura, nos parece que no hay otra opción que calificarla de falsa, y la fuente además es la fuente oficial, la CACEN del 2015, que es la fuente vigente, que el mismo comando nos refirió como la fuente donde se construía, ¿cierto?, la afirmación del candidato. Sí, sí es importante señalar que cuando le preguntaba a la fuente, digamos, del comando, nos señalaron que ellos se estaban refiriendo exclusivamente a 0 a 3 años. De 0 a 3 años. Sí, y es cierto que la CACEN hace distinciones, ¿sabes? Porque en términos de política pública es distinto focalizar en 0 a 3 años que después en 3 a 5 años, por lo tanto, y ahí es cierto que es un 29,1% de cobertura, o sea, si uno ve exclusivamente esa educación como tempranísima, uno podría decirle, esa educación de 0 a 3 años, es verdad que es menor la cobertura que educación superior, pero cuando uno toma el ingreso completo 0 a 5 años, no es cierto. Ya, uno podría pensar que ese es el punto que quería hacer Piñera entonces, centrarse en una educación, pero que debería haber sido más específico en términos de decir a qué se estaba refiriendo específicamente y no hablar de educación temprana. Exacto, porque además también resulta más o menos obvio que en 0, por ejemplo, hay muy poca cobertura, por de pronto porque está el periodo
postnatal que hace que sea más raro que a tan temprana edad, a los 0, ¿cierto?, se empiece a ocupar la cobertura educacional. Y por otro lado, tampoco esto quiere decir, ¿cierto?, yo creo que este es el punto de fondo para discutir en nuestra sociedad, en que estas tasas podrían ser aún mejores y hay temas de política pública pendientes que deberíamos intentar resolver, porque creemos que el tema del cuidado a la infancia y la intervención temprana es un tema clave. Hay efectivamente mucha evidencia que dice que en buena parte las desigualdades y las brechas se pueden empezar a generar desde ahí. Como siempre decimos acá, no es que no haya un problema, digamos, sino que las cifras no son correctas. Y tal vez nos puede servir esto para hablar un poco, ya vamos a hablar de Guiller, pero de Piñera tiende a pasar esto, ¿no? En varios de los casos que efectivamente él tiene un punto, efectivamente él maneja ciertas cifras, pero da la impresión de que hay una tentación por embellecerla, ¿no? Por mostrarla mejor de lo que es para el argumento que él quiere hacer, ¿no? Exactamente, uno podría decir que tenemos candidatos como que por exceso se equivocan, otros por defecto, y en el caso de Piñera efectivamente maneja mucha información, es sabido que es así, digamos, en general la estudia, y de hecho en general cuando uno le pregunta, él va a la fuente, y en ese sentido, como digo, se agradece porque nos permite contrastarla inmediatamente, y él, también el comando del equipo programático se lo toma muy en serio, en general responden bastante bien, pero es verdad que uno podría decir que a veces las cifras no son muy precisas, la usa a veces para darle un sentido distinto, y por eso a veces calificamos de engañoso, o directamente no son verdaderas como este caso. U otras veces nos ha tocado que era exagerado por este defecto de inflar o desinflar. Como pasaban las cifras de delincuencia, también veíamos algo parecido. Exacto, pero aquí, claro, es una afirmación muy binaria y por tanto nos parece importante hacer la aclaración sobre la base del estándar que es el más compartido, 0,5 versus 18,24. Perfecto. Vamos entonces a revisar nuevamente la frase de Sebastián Piñera. La cobertura de la educación temprana es inferior a la cobertura en la educación superior. Revisamos los datos, ustedes lo vieron y por eso consideramos que lo dicho por Sebastián Piñera es falso. Vamos a chequear otra afirmación del senador Alejandro Guiller. Un montón de cargos en el Estado se hace de acuerdos políticos, Tribunal Constitucional, nombramiento de la Corte Suprema, y yo creo que hay que terminar con la politización de las instituciones. Aquí tiene que haber meritocracia. Ahí está la frase de Alejandro Guiller. Montón de cargos en el Estado se hacen de acuerdos políticos. Tribunal Constitucional, nombramiento de la Corte Suprema. Hay que terminar con la politización de las instituciones. Tiene que haber meritocracia. Chequeamos lo afirmado por Alejandro Guiller y consideramos que es verdadero, pero. Mauricio, también deberíamos explicar qué significa el verdadero pero, que es una de las categorías que tenemos, ¿no? Sí, el verdadero pero básicamente lo que intento reflejar es que la afirmación es sustancialmente verdadera en términos de los datos que presenta, la tendencia que presenta, el sentido que presenta, pero los pero tienen que ver con algunas explicaciones adicionales que habría que formular para contextualizarla mejor o para entender un poquitito mejor los alcances. En este caso, efectivamente pensamos que lo que él señala es verdad. Hay una gran cantidad de órganos en donde el sistema de asignación, nosotros revisamos muchísimos, a más de los que él menciona, que fueron el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Contralor General de la República, el Consejo para la Transparencia, el Consejo Nacional de Televisión, el Directorio del TVN, el Consejo del Banco Central, entre otros, suponen distintos mecanismos que en algunos puntos requieren acuerdo del Presidente de la República con el Senado o de la Cámara de Diputados con el Senado, y eso supone un acuerdo político, ¿cierto? Luego vamos a ver, los pero tienen que ver con cuán bueno es esto, si no debería ser no, y cuál es la práctica, que probablemente es lo que a él no le gusta, que mira críticamente. Claro. Revisemos algunos ejemplos, Alejandro, de cómo funciona esto. Pero incluso antes de entrar a los ejemplos, siguiendo un poco la línea que dice Mauricio, importante hacer esa distinción porque quizás lo está asimilando en la frase como el acuerdo político, como cuando se criticó el acuerdo de la reforma tributaria, eso como en la cocina, digamos. Distinta cosa tiene que ver con que haya ciertas instituciones que tengan que dialogar y generar acuerdos para nombrar autoridades. En este caso, muchas veces, como dice Mauricio, concursan esto la Corte Suprema, el Congreso y el Ejecutivo para nombrar autoridades. Entonces, en ese sentido, eso si uno mira, en general las democracias en otros países también lo hacen. O sea, tanto en Estados Unidos como en Europa es normal que se haga. Y pareciera, como dice Mauricio, que el problema es más de la práctica que de la regulación. Por ejemplo, la designación de los ministros del Tribunal Constitucional. Ahí tenemos un ejemplo. Exactamente. Aquí, como vemos, el presidente nombra directamente tres miembros del Tribunal Constitucional. En el caso del Congreso es interesante porque si bien es solamente el Congreso y no tiene que dialogar con otras instituciones, ellos igual necesitan un 2/3 del Senado para poder nombrarlos, lo cual en general va a requerir acuerdos políticos porque en general ningún partido político o coalición tiene ese nivel de... Claro, y ahí uno puede criticar un poco la práctica de cómo se hace, ¿no? Porque hemos visto que en el caso de los ministros del TC, más bien se dice, bueno, tal partido le toca, tiene tal cupo, y el partido designa uno y se aprueba sin mayor análisis de sus antecedentes, sin mayores audiencias públicas, etcétera, que es lo que uno esperaría, ¿no? Exacto, y ahí es donde decimos que en la práctica hay un problema, por muchos de estos cargos, y también luego va a quedar claro cuando veamos el próximo gráfica, que representa la Corte Suprema. Fíjense, la Corte Suprema tiene un mecanismo de más negociación, entre comillas,
para asignar a los 21 ministros de la Corte Suprema, lo primero es un filtro de la propia Corte. La Corte Suprema hace una quina de candidatos, que hay unas reglas para cómo se puede componer la quina, ¿cierto? Pero luego, una vez que está la quina, el presidente de la República, de estos 5, tiene que elegir uno, y luego tiene que ir al Senado y obtener 2/3. No son muchos cargos, la práctica que se ha hecho aquí en Banco Central, en otras áreas, es que se ha binominalizado. Se van uno a uno. Uno para ti, uno para mí. Y entonces probablemente uno dice, ese tipo de acuerdo político no parece muy razonable. No el que haya un componente político, porque al final estos son órganos que algunos de ellos tienen fuertes componentes técnicos, pero también son decisiones políticas en el sentido de valores de nuestra sociedad, que queremos que los tomen gente que nos representen a todos. Además, hay que considerar, por ejemplo, en el caso de los ministros de la Corte Suprema ha ocurrido que se veta a algunos ministros porque les ha tocado investigar casos que han sido incómodos para algunos, casos de derechos humanos, por ejemplo, o de corrupción. Entonces el sector político que se ve afectado puede vetar a ese ministro luego cuando llega en la quina o llega designado para ir a la Corte Suprema. Sí, también hay que hacer presente que en general todas estas leyes tienen requisitos legales. Uno puede revisarlo y poner más estándares, digamos, pero en general se exige ciertos años de experiencia, por ejemplo, para poder ejercer el cargo, conocimiento en la materia, incluso ciertas profesiones en muchos casos. Entonces, eso se puede revisar, pero en principio uno dice, él trata de vincular por un lado el acuerdo político también con la meritocracia. Eso es bastante también discutible. Uno puede tener méritos, de hecho uno puede poner sistema, combinar incluso la alta dirección pública que establezca ciertos estándares mínimos, pero después combinar con un acuerdo político que no necesariamente es malo. Perfecto. Ahora, lo que sí donde tenemos defectos importantes, creo yo, y ahí podríamos mejorar muchísimo, son en los procedimientos, tú lo mencionabas. Muchos de estos procedimientos no tienen regulada una audiencia pública que permita, por ejemplo, a cada uno de los candidatos, los postulantes, exponer públicamente su idea, ser interrogados, ya sea por los que van a tomar la decisión o por la prensa, por los medios de comunicación, ¿cierto?, para conocer su idea, y más bien se generan estas audiencias medio a la rápida, a veces las conversaciones uno a uno que han generado mucha duda acerca de la transparencia de los procedimientos, aun cuando tal vez en concreto no haya sido problemático en algún caso, pero el procedimiento hace que no haya una percepción positiva del producto, que es la designación final. Ahí nos quedamos entonces. Vamos a revisar nuevamente la frase del senador Alejandro Guiller. Un montón de cargos en el Estado se hacen de acuerdos políticos. Tribunal Constitucional, nombramiento de la Corte Suprema. Hay que terminar con la politización de las instituciones. Tiene que haber meritocracia. Por lo ya expuesto, consideramos que lo dicho por Guiller es verdadero, pero... Vamos a la pausa, tenemos muchas más frases por chequear todavía aquí en Chile Check, y recuerden que la información completa de estas y otras frases está siempre en nuestra página web, chilecheck.cl.